Los tejidos más abundantes en las plantas son los parénquimas, que son los que forman el sistema fundamental y que tienen de forma general una función pues, de relleno, ¿no? Están formados por células vivas, igual que las de la epidermis, pero en este caso la pared primaria es una pared delgada, finita, para favorecer el intercambio de sustancias entre células, para que sea más sencillo. Eh, Su forma es muy variada. Sabéis que en general las células vegetales tienden a tener formas poligonales. Sin embargo, como podéis ver en este dibujo, pues en el parénquima las células pueden tener otras formas. Tienen una propiedad especial a la que ya aludimos en el vídeo anterior, y es que pueden sufrir un proceso que se llama de rejuvenecimiento y dar lugar a meristemos secundarios. Es decir, las células adultas en principio pierden la posibilidad de dividirse. Sin embargo, en determinados momentos pueden recuperarla y entonces se convierten en células meristemáticas. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se originan ramas, por ejemplo, todo tipo de ramificaciones surgen desde el parénquima de los tallos o de las raíces. Bueno, dependiendo de ciertas características, de ciertas especializaciones, puede haber distintos tipos de parénquima. Uno de los más importantes es el parénquima clorofílico. El parénquima clorofílico pues, es propio sobre todo de las células, pero por generalizar se encuentra en cualquier órgano verde que tenga la planta. Lo digo porque en algunas plantas el papel fotosintético lo pueden asumir las ramas o los tallos. Pensad, por ejemplo, en la chumbera. En la chumbera no hay hojas y son las ramas quienes se tienen que encargar de hacer la fotosíntesis. La función del parénquima clorofílico es, por lo tanto, producir y almacenar el alimento. Por eso, sus células tienen que tener especialmente desarrollados dos orgánulos, las vacuolas para almacenar y, por supuesto, tienen que tener muchísimos cloroplastos, como podéis observar en esta imagen. Eh, Se distinguen dos tipos de parénquima clorofílico. Esto es algo de lo que hablaremos también cuando estudiemos las hojas. El parénquima en empalizada, que tiene células de forma más o menos rectangular, muy apiladas unas junto a otras, con poco hueco entre ellas, y que están especializados sobre todo en la captación de la luz. El segundo tipo de parénquima clorofílico es el parénquima lagunar. El parénquima lagunar presenta células más irregulares en su forma y que dejan huecos entre ellas. Y esto es importante porque por esos huecos que están comunicados con los estomas circula el aire atmosférico cargado de CO2 que necesitan estas células para realizar la fotosíntesis. Es decir, que el parénquima lagunar está especializado en el intercambio de gases. Otro tipo de parénquima especializado es el parénquima aerífero. El parénquima aerífero tiene células realmente llamativas, como estas que veis, con forma estrellada, que dejan abundantes huecos. Estos huecos se llaman cámaras aeríferas. ¿Qué función puede tener un tejido que está relleno de aire? Bueno, pues sobre todo la misión de este tejido es reducir la densidad de los órganos en donde se encuentra. Y esto es muy útil, por ejemplo, para plantas como los nenúfares o los lotos que tienen que flotar en el agua. El tercer tipo de parénquima especializado es el parénquima acuífero. Este es muy conocido, debe su nombre a que es un parénquima que almacena agua. Para ello disponen de abundantes polisacáridos que se disponen en la cara externa de la célula
y que son capaces de retener gran cantidad de agua. También pueden almacenar agua en grandes vacuolas dentro de las células. Los parénquimas acuíferos son característicos de plantas que están adaptadas a las condiciones de aridez, lo que se conoce como xerofitismo. Y de hecho, eh, se suelen denominar plantas grasas a aquellas que tienen los órganos engrosados porque almacenan agua en su interior. Los órganos que suelen almacenar agua pues son tallos, hojas, pero sobre todo tallos y ramas. Es la adaptación típica de los cactus y todas las plantas que se les parecen. Y por último está el parénquima de reserva. El parénquima de reserva se llama así porque sus células almacenan sustancias de reserva, por ejemplo almidón, como estas imágenes que veis de un parénquima de patata, en donde se almacena este polisacárido como sustancia de reserva. Pero también se pueden almacenar eh, aceites, por ejemplo, directamente en el citoplasma. Bueno, pues todos estos son los parénquimas. El segundo tejido del sistema fundamental es el colénquima. En realidad, bueno, los dos tejidos que vamos a ver a continuación, colénquima y esclerénquima, eh, en algunos textos se conocen como tejidos de sostén. Vienen a ser, de alguna manera, el esqueleto de la planta. Es decir, mm, la parte de, o sea, los tejidos que van a conferir resistencia, soporte y refuerzo a las distintas partes de la planta. Bueno, vamos a comenzar con el colénquima en sí. El colénquima está formado por células vivas. Eh, Esto os puede resultar un tanto extraño, decir de un tejido que una de sus características es que sean células vivas, pero vais a ver que precisamente el esclerénquima, que es el segundo tipo de tejido de sostén, está formado por células muertas. O sea que el hecho de que las células estén vivas es importante. Además, estas células vivas, bueno, proceden del parénquima, se diferencian a partir del parénquima, de modo que el parénquima es un tejido un tanto indiferenciado, a partir del cual, pues como veis, se pueden diferenciar otros. El hecho de que las células estén vivas permite que puedan estirarse durante el crecimiento, es decir, que no son soportes completamente rígidos, sino que a pesar de que estén reforzadas, como vamos a ver, pues son células que pueden seguir creciendo en longitud. Eh, el motivo de que estas células sirvan de refuerzo es que tienen sus paredes celulares más engrosadas. Además contienen lignina, una sustancia que se endurece y que da la consistencia leñosa a la madera. Y bueno, respecto a la ubicación del colénquima, se presenta tan solo en tallos y hojas de dicotiledóneas. Las monocotiledóneas no tienen este tipo de tejido. Y bueno, se puede disponer de distintas formas. Puede aparecer, por ejemplo, justo por debajo de la epidermis. Es una ubicación bastante frecuente. A veces, entre la epidermis y el colénquima puede aparecer un parénquima clorofílico, como podéis ver aquí. Esto ocurre pues en las hojas o en algunos tallos que asumen el papel fotosintético de la planta. Pero también puede ocurrir que aparezcan localmente en determinadas zonas del tallo. Por ejemplo, es muy típico que aparezca en los ángulos de los tallos. Hay algunos tallos que en lugar de tener un contorno circular, lo tienen cuadrangular. Y entonces los cordones de colénquima forman como una especie de nervios a lo largo
de las esquinas. Y bueno, pues respecto a su función, pues como veis es una función de refuerzo y de soporte, es decir, son tejidos rígidos. Bueno, como os decía, el otro tipo de tejido de sostén es el esclerénquima, que es el tercero del sistema fundamental y que como principal característica está constituido por células muertas que proceden del parénquima. Su disposición también es un poco distinta. Habitualmente aparece alrededor de los vasos conductores y de la misma manera que el colénquima tiene sus paredes engrosadas y lignificadas. En este caso no pueden estirarse durante el crecimiento porque están mucho más lignificadas y sobre todo porque las células están muertas. Pero a fin de cuentas la función es la misma, función de refuerzo y de soporte. Habitualmente las células del esclerénquima se denominan fibras porque son muy alargadas y suelen formar grupitos, como veis en este dibujo en el que se forma un haz de fibras. Un tipo especial de esclerénquima es el formado por células aisladas que están ramificadas y endurecidas, que se denominan esclereidas. Este tipo de formaciones esclerenquimáticas se encuentran únicamente en los frutos y en las semillas. Y hay unos con los que seguro que estáis familiarizados. ¿Habéis comido alguna vez peras? ¿Habéis notado cómo hay unos granitos duros que suelen quedarse en la boca durante algún tiempo? Bueno, pues esos granitos duros son estas células endurecidas, son esclereidas de la pera. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy porque el vídeo está quedando un poco largo y aunque quedan todavía por ver los tejidos conductores, prefiero no alargar demasiado este vídeo. Así que me despido de una nueva clase flipada de biología hasta el próximo vídeo. Y como siempre espero que os haya gustado y que os haya resultado realmente útil. Hasta la próxima.